Vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde en este par de horas? Bueno, en primer lugar, contaros un poco cómo está trabajando el Museo Arqueológico desde el punto de vista virtual, digital. ¿Por qué? Bueno, el título ya de la jornada es significativo, los museos ante una situación como es la de la pandemia. Bueno, lo comentábamos al principio con José y con Francisco, bueno, nos obliga a reinventarnos en buena medida y a buscar otros mecanismos y otros sistemas con los que poder trabajar. Básicamente lo que quiero presentar esta tarde es una herramienta que el Museo Arqueológico puso en marcha a finales del año 2019, curiosamente antes de que empezara la pandemia, y que se denomina MAN Aula Virtual. Ahora iremos viendo un poco cómo funciona. Voy a empezar a compartir un PowerPoint. Espero que me salga bien porque yo para estas cosas soy un poco torpe, a pesar de estar hablando de temas digitales y virtuales, pero en fin, espero que funcione bien. Vamos a ver. Un segundito. Y lo pongo en marcha, ya está. Compartir. Decidme si lo veis correctamente. ¿Lo veis? Sí. Bien. Ahora se ve muy bien. Ahora, vale. Sí, tarda siempre unos segunditos en empezar. Bueno, como os decía, lo que principalmente vamos a ver es esta herramienta de MAN Aula Virtual. Bueno, la idea de esta herramienta... Uy, perdonad, que me he ido a otra cosa. Era desarrollar una serie de actividades online. Una de ellas es MAN Aula Virtual y otra serie de recursos didácticos que también veremos un poquito después. Bueno, ¿cómo surgió la idea de aula virtual? Esto en realidad hace ya bastantes años. Empezamos allá por el año 2016-17, cuando nos empezamos a plantear hacer desarrollar alguna herramienta de este tipo. ¿De dónde vino la inspiración para hacerlo? Pues fundamentalmente para poder ofrecer a los docentes la posibilidad de trabajar con las piezas del museo. En muchas ocasiones yo muchas veces hablo con los profesores cuando vienen o venían a las visitas presenciales, y en ocasiones me comentaban que realmente no tenían una idea muy clara de cómo utilizar las piezas del museo para complementar sus clases. De manera que por ahí nos fue dando la idea de que había que trabajar en este sentido. Por otro lado, el uso de nuevas tecnologías en los centros escolares también se ha desarrollado mucho en los últimos años. De manera que lo primero que hicimos fue empezar a hacer un análisis lo más exhaustivo posible de el currículo escolar en los distintos niveles educativos y contar también con el apoyo de una psicopedagoga, profesora, porque evidentemente nosotros tenemos el punto de vista del museo, pero el punto de vista de los profesores de los centros educativos es considerablemente diferente y sus necesidades también son distintas. De manera que empezamos a trabajar en este sentido y ya a principios del 2019, gracias al apoyo de Samsung, pudimos empezar a desarrollar esta herramienta que, como digo, se puso ya en marcha hacia octubre-noviembre del año 2019. Luego ya cuando comenzó la pandemia, pues realmente ya teníamos esta herramienta en funcionamiento. Pero vamos a ver primero qué es MAN Aula Virtual. Bueno, es una multiplataforma interactiva. Veréis que en el fondo son visitas virtuales adaptadas al currículo escolar de cada nivel. Y sobre todo son muy flexible aula virtual en la medida en que se puede utilizar a través de ordenadores, de tablets, del propio móvil, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve MAN Aula Virtual? Bueno, pues realmente tiene una doble funcionalidad. Por una parte, permite preparar una visita futura al museo.
¿Por qué? Ahora lo veremos. De momento os estoy contando de forma global en qué consiste. Luego vamos a entrar en la página del museo y vamos a ver en detalle todos los elementos de aula virtual. Pero, como digo, puede servir para preparar la visita, ver qué objetos se van a ver, tener contenidos visuales, textuales, etcétera, pero también para hacer una visita completamente virtual, bien en el centro educativo, bien para que los alumnos lo hagan en su domicilio, sobre todo en estos tiempos en que no todos los cursos tienen actividad docente presencial los 5 días de la semana. De manera que tiene esta doble funcionalidad. ¿Qué es lo que vais a encontrar en aula virtual? Pues fundamentalmente 2 elementos. Por un lado, una serie de itinerarios que propone el museo con un hilo conductor específico y unos contenidos más o menos cerrados. Pero hemos introducido también una sección en la que los docentes pueden crear sus propios recorridos, seleccionar puntos de información acompañados de maquetas, dibujos, vídeos, etcétera, y crear sus propios recorridos que luego puedan mandar con una clave, con un código, mandar a sus alumnos para que los visualicen. De manera que, en este sentido, tiene un funcionamiento muy flexible. Vamos a ver, en primer lugar, esos itinerarios que propone el museo. En estos momentos tenemos 20 recorridos temáticos. La mayoría de ellos corresponden a áreas generales del museo, como prehistoria, Hispania romana, Egipto, Grecia o la Edad Media, y algunos que también tienen un carácter transversal. En estos momentos estamos terminando ya de completar otros 18 recorridos, que en este caso ya son de carácter transversal. Eso lo veremos después cuando entremos en la página web. ¿Qué hay en estos recorridos? Bueno, pues visitando de manera virtual la exposición incluye una serie de informaciones sobre los objetos que se han seleccionado para cada recorrido, que va acompañado además de un material audiovisual. Como digo, hay mapas, hay maquetas, hay dibujos, ilustraciones de varios tipos y vídeos que también se han incluido. Hemos intentado, en términos generales, que haya una adaptación a las distintas áreas curriculares. Luego veréis en los materiales didácticos complementarios que bueno, pues se han incluido muchos elementos que pueden ayudaros a, sobre todo, insertar los contenidos de aula virtual en la propia programación que hagáis en los cursos. Aquí veis, se ve pequeñito, me imagino, pues por ejemplo planos que también se incluyen, luego veremos el motivo y el tipo de diseño que tienen los puntos de información. Una cosa que sí quería decir es que por favor me interrumpáis siempre que lo consideréis adecuado, ¿vale? ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Ah, vale, digo, a ver si he cortado yo aquí. No. Se oye. Vale, estupendo. Lo que quería decir es eso, que me interrumpáis siempre que queráis, si queréis alguna aclaración o hacer algún comentario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta, que le dé al monigote ese de la mano levantadita y nosotros vamos dando paso, ¿vale? Porque tú estupendo. no lo vas a ver. Me parece bien. De acuerdo, gracias. Vale, bueno, como os decía, aparte del itinerario virtual, de esa visita virtual dentro de la exposición, se han incluido materiales complementarios y planos de circulación, como os decía. Aquí a la derecha veis el tipo de información que se incluye en ese material complementario. Luego vamos a ver ejemplos, pero sobre todo se incluyen objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, competencias que se pueden trabajar en cada recorrido y qué áreas del currículo escolar están representadas también en cada recorrido. Por otro lado, queremos que la experiencia en el museo, sea presencial o sea virtual, sea una experiencia enriquecedora que se extienda antes
y después de la propia visita real o virtual. Por eso también hemos incluido una serie de actividades. Por ejemplo, unas actividades de motivación para hacer antes de la propia visita, para generar ya un poco de curiosidad o de interés por lo que van a hacer durante la visita. Otra serie de actividades, fundamentalmente preguntas con las que se puede trabajar en el recorrido, mientras se está haciendo el recorrido. Y, por último, unas actividades de reflexión o de síntesis. Iréis viendo, a medida que pase este rato que vamos a estar juntos, que en general en el Museo Arqueológico hacemos mucho hincapié en el tema de realizar puestas en común, reflexionar, pensar, sintetizar lo que se ha ido haciendo, hacer recapitulaciones de lo que se va trabajando a lo largo de la visita. Más que nada para que no sea una visita en la que, bueno, pues les demos una clase magistral sobre los objetos del museo, pero que no sea significativa para ellos, que no consigamos enganchar a los chavales con lo que les estamos contando. Y por último también incluimos un glosario. ¿Por qué? Pues porque cada recorrido tiene un vocabulario a veces muy específico. Lo veremos cuando entremos en la web. De manera que nos pareció interesante incluir un glosario con el que se pueda trabajar. Otra de las características en las que ponemos mucho hincapié es en el tema de la lengua, es decir, de la comprensión lectora, de la comprensión escrita y sobre todo de que se utilicen vocabularios adecuados. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando he dado clases, por ejemplo, sobre cerámica y le pides a una persona que describa un recipiente y los demás tienen que dibujar ese recipiente en función de la descripción que escucha. Y bueno, los resultados son pasmosos, porque claro, eso de describir, no, es que esto por arriba sale hacia afuera, pero luego a la mitad se tuerce, y entonces pues cada uno dibuja lo que puede. Si conoces el vocabulario necesario para hacer una descripción correcta, cualquiera que la escuche puede dibujar ese recipiente y se va a acercar bastante a la realidad. De manera que ya veréis que todo este tema de leer con cuidado, de comprender las palabras que se están usando, etcétera, también lo recalcamos bastante. La otra parte eran los recorridos que puede crear el docente. Bueno, aquí puede hacer una selección de puntos de información para crear sus recorridos y en base a criterios de selección también muy distintos. Puede ser por el área del museo, es decir, que uno quiera hacer un recorrido específicamente sobre el Egipto faraónico, por ejemplo, ¿no? Pero también puede ser por el nivel académico, que sea solamente de primaria o de bachillerato, etcétera. El curso, la asignatura, yo quiero algo de matemáticas o de música, o palabras clave. Es decir, hemos también desarrollado un listado no muy grande de palabras clave a través de las cuales se puede buscar. Se trata de poder hacer recorridos mucho más transversales, aunque el Museo Arqueológico no deja de ser un museo de historia. Es verdad que tiene muchos elementos y muchos fondos que pueden ayudar a trabajar con otras materias, como puede ser la ciencia, la tecnología, la música, el arte, las matemáticas, etcétera. De manera que también queríamos que Aula Virtual tuviera ese horizonte abierto para los docentes. En cualquier caso, Aula Virtual no es una herramienta cerrada que haya que seguir de manera lineal. Es decir, todo lo que proponemos son simplemente sugerencias de trabajo que, por supuesto, cada docente va a adaptar a sus necesidades, a sus intereses, a el punto concreto en el que esté trabajando con sus alumnos y demás. Pero, como digo, no se trata de seguirlo de manera lineal, cerrada y absoluta. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a entrar en la página web, porque me parece que puede ser muy interesante que lo veáis. Aunque es una aplicación muy intuitiva, sí que es cierto que hay que ver un poco cómo funciona. A ver si esta vez me deja hacerlo bien.
Decidme lo que veis. Vale. ¿Lo veis? Ahora parece que ahora ya ha entrado. Ya está. Sí. Vale. Bueno, estamos dentro de la página del Museo Arqueológico. Si entramos, perdón, en la sección de educación, que veis aquí arriba, encontramos todas las opciones que propone el Museo Arqueológico. Por un lado están las visitas presenciales, visita autónoma, visitas guiadas, visitas taller, que ahora mismo, sobre todo las guiadas y las taller, están paralizadas porque, claro, el aforo hasta esta semana era de 5 asistentes y a partir de esta semana me parece que son 14. Pero claro, los ratios que tenéis en colegios y en institutos pues no facilita mucho que podáis, los centros que puedan acudir directamente al museo a hacer una visita, porque a veces pues tienen quinto de primaria y tienen 3 cursos, pues en total a lo mejor son 60. Es bastante complicado. De manera que tenemos habilitado aula virtual y los recursos que luego vamos a ver. Bueno, vamos a entrar en aula virtual. Esta es la página principal de aula virtual, que, como digo, también se puede utilizar con tablet, con smartphone o como uno quiera. Si entráis directamente aquí en este dibujo, ya vais a entrar directamente a los itinerarios que propone el museo. Espero que no tarde mucho en cargarse. Vale. Si entráis, os encontráis ya diferenciados los recorridos de infantil, de primaria, de secundaria y de bachillerato. Si veis aquí abajo... María Jesús, ¿ya ha entrado? ¿Tú ya lo estás viendo? Sí. Sí, espérate, porque ahora nosotros solo nos hemos quedado en la primera, cuando has pinchado en la Dama de Elche. Ahí estamos viendo la pantalla esa. A ver, espera un momento. Ahora, a ver si... Esta es la que estáis viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. A ver si ahora me lo deja... Pues lo probé ayer y funcionaba. Sí, pero, a ver, compartir. Tienes que compartir la pestaña nueva que ha abierto. De acuerdo, vale. No te preocupes, pues ahora mismo lo voy a hacer. Un segundito, ¿eh? Tranquila. Dejo de compartir y paso a compartir esta otra. Esperarme un segundo, ¿eh? Tranquila, tranquila. Va bien. A ver si puedo entrar. Jornada, sí, es que no lo encontraba. Sí, tendré que ir pestaña a pestaña. Es un poco más pesado, pero bueno. A ver... si no me equivoco. ¿Lo veis ahora? Ahora está entrando. Ahora sí. Vale, ahora. Vale. Entonces, como os decía, entramos ya con recorridos diferenciados entre infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Si os fijáis aquí debajo que pone recorridos personalizados, introduce el código que te ha dado tu profesor. Esto es cuando vosotros habéis creado un recorrido personalizado y le mandáis el código a vuestros alumnos para que lo pongan aquí y entren directamente al recorrido que habéis creado vosotros. Quiero decir con esto que no son recorridos que hagáis y se cuelguen alegremente, sino que están, digamos, en un sector que es propio vuestro y que podéis compartir con quien consideréis adecuado. Bueno, voy a hacer un intento de entrar y me decís si lo veis, porque si no tengo que dejar de compartir y hacer otra cosa. ¿Cambiáis de pantalla o no? Sí, sí, perfectamente. ¿Estáis viendo ya los de educación infantil? Eso es, muy bien. Perfecto. Bueno, en educación infantil, para segundo ciclo de educación infantil, de momento tenemos 3 recorridos. Prehistoria, Hispania y Antiguo Egipto. Como digo, esto es un proyecto crecedero, con lo cual
pues en cuanto podamos iremos ampliando los recorridos que tenemos. Vale. Primaria, ¿sí? ¿Perdona? ¿Alguien estaba haciendo alguna pregunta o algún comentario? No, por ahora no. No, es que parece que se ha acoplado algún micro. Por eso es que me sonaba. Bueno, en educación primaria tenemos primero un recorrido general. ¿Por qué incluimos este recorrido general que está tanto en primaria como en secundaria? Porque hay muchos centros que vienen, por ejemplo, de fuera de Madrid, que vienen en una excursión, que quieren hacer una visita al museo, pero no quieren ver un periodo histórico concreto, sino que les interesa ver pues como las piezas más relevantes de la colección. De manera que se hace un recorrido general, bien para preparar una futura visita o para hacerla, como digo, virtualmente. Después tenemos unos recorridos genéricos de área, como os decía antes, prehistoria, pueblos prerromanos, Hispania romana, Edad Media, a ver que baje un poquito, o Egipto. De estos recorridos de área, digamos que cuelgan otros recorridos temáticos más específicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Hispania romana hace un recorrido general por toda la sala de Hispania, pero el recorrido de romanización se centra en un aspecto concreto de Hispania romana y lo trabaja más en detalle. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la sociedad en la Edad Media. De los 18 recorridos que tenemos ya en marcha y que, bueno, yo calculo que como en un mes o cosas así ya estarán colgados, la mayoría son recorridos temáticos de este tipo. Hay un recorrido sobre la vivienda, otro en secundaria sobre la indumentaria a lo largo de la historia, 3 recorridos diferentes. Hay un recorrido en primaria sobre la música, otro sobre la moneda. Es decir, que una vez que hemos completado los de área, ya vamos a ir desarrollando recorridos temáticos mucho más específicos. Si uno entra, vamos a entrar en uno, pero luego lo veremos también más en detalle. Os cuento un poco cómo funciona. Bueno, nos saltamos el tutorial. Lo que vamos a hacer es una visita virtual, es decir, como si estuviéramos en el museo. Y en cada una de las panorámicas que componen el recorrido hay una serie de puntos de información. En este caso, veréis, llevan un número. En este caso solo hay un punto, pero en otros casos hay 2, 3 o 4 puntos. Y como os decía antes, siguen una línea, digamos, argumental, de manera que conviene que se vean en un cierto orden. Ese es el motivo por el que hemos añadido esta numeración a los puntos de información. Cada punto de información tiene su título, la localización de la sala y una información textual acompañada de mapas, imágenes, etc. En este caso, un mapa con una serie de textos de autores antiguos. Si seguimos avanzando a través de las flechas, pasamos a otra diapositiva, panorámica, con su correspondiente punto de información y en este caso lo que acompaña son dibujos. Por ejemplo, en este caso se está hablando de los campamentos romanos, pues una serie de, en este caso un dibujo, donde aparecen representadas una serie de objetos que están en la vitrina, de herramientas que utilizaban los legionarios para la construcción de los campamentos. O también, en este caso, de un gráfico para ver la distribución que tenían los campamentos en época romana. De manera que podéis seguir el recorrido con tranquilidad, lentamente, podéis volver atrás, adelante, siempre que queráis, con las flechas. Quería buscar uno donde haya varios puntos de información, a ver si encuentro uno directamente o no. Pero si os dais cuenta, estamos siguiendo la exposición como si estuviéramos dentro del museo, porque se ha buscado también que tengan un orden real, ¿no? Es decir, si antes estábamos
trabajando con esta pieza de la derecha, en el siguiente punto trabajamos con la pieza que está en la vitrina un poco más hacia la izquierda. Y todos tienen, como veis, un esquema similar de texto, imagen o imágenes, dibujos, etcétera, con sus correspondientes pies de foto y demás para explicar exactamente de qué se trata cada elemento. Bueno, esto en cuanto a lo que estábamos viendo de primaria. Vamos a ver si me voy para atrás y volvemos y vemos un poco secundaria. ¿Veis los recorridos? Yo siempre os voy a preguntar eso para estar segura. Sí, Maje, vamos bien. Vale, bien, como os decía, hay un recorrido general, exactamente igual que en primaria, y de nuevo los recorridos por área, prehistoria, pueblos prerromanos, Hispania romana, el mundo medieval, el antiguo Egipto. Aunque los títulos en muchos casos son iguales, los contenidos no son exactamente iguales, los textos son diferentes, en algunos casos son parecidos, pero en primaria son más sencillos, secundaria son más amplios, extensos y a veces más complicados, ¿no? En este caso, de esos recorridos que os decía más transversales o específicos, en prehistoria hay uno en concreto sobre la evolución humana, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Y en los pueblos prerromanos hay un recorrido específico sobre las novedades del primer milenio, la aparición de la moneda, de las nuevas tecnologías del oro, de la introducción del alfar, del torno de alfarero, etcétera, etcétera. Como digo, aquí en secundaria se van a incluir, pues por ejemplo, los 3 recorridos de indumentaria, otro recorrido sobre la religión romana, concretamente de Hispania romana, etcétera. De manera que esos 20 que hay ahora se convertirán en 38, que yo espero, ya digo, que sea prontito. Y en bachillerato, de momento, solo tenemos un recorrido de manufacturas reales, pero también en breve vamos a incluir otros sobre la representación arqueológica de Madrid en el Museo Arqueológico, es decir, todas las piezas de yacimientos madrileños que se han ido incorporando a las colecciones del museo desde su fundación. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es los recorridos o los itinerarios que propone el museo. Pero ¿qué pasa con esos recorridos que tiene que crear el tutor? Bueno, ¿estáis ahora en la página general de Aula Virtual? Sí, estamos en esa primera. Bien. Sí. ¿Veis aquí a la derecha que aparece área de tutor? Vale. Para entrar en este área de tutor es necesario registrarse, pero el registro es exclusivamente nombre del centro, un correo electrónico, o sea que tampoco se piden datos personales ni de ningún tipo. Es únicamente para que tengamos un control básico de desde dónde se conecta la gente, la procedencia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a entrar, voy a poner yo una clave general para que podáis ver lo que hay. A ver si lo hace bien. ¿Veis esta página donde estoy? No, ahora mismo no vemos. Es que nos hemos perdido un poquito en el tema de donde has puesto la clave, Maje. Ah, vale, pues espera, que vuelvo otra vez. Estamos ahora mismo en la página de los recorridos infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Bien, entonces no habéis llegado a... Esperad, pues me detengo de compartir, me voy aquí y vuelvo a compartir, no pasa nada. Si ya le voy cogiendo el tranquillo yo a esto. Al final, no, es que yo soy un poco dinosaurio, para los temas informáticos. Vale. Cuando entráis, es decir, cuando picáis en tutor, tenéis que poner un nombre, poner una clave vuestra, un código, y llegáis a esta página de tutor. ¿La veis ahora? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí?
Tú lo que has creado es una cuenta propia, cada profesor, ¿no? Entonces, si pinchas en esta pestaña es para crear nuevos recorridos. Entonces, yo aquí abajo, esto es una prueba que utilizo para explicarlo, ¿no? Cada vez que creas un recorrido, pues se te va generando una etiqueta en el área de trabajo, donde te dice el título que tú le hayas puesto, el número de paradas o de puntos de información que has incluido y el famoso código que tendrías que pasar a los alumnos para que pudieran hacer ese recorrido. Este, digamos, que es una de las secciones. Voy a ver si me deja entrar en nuevo recorrido personalizado y lo veis. Vale. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Bien, aquí ya se crea automáticamente ese código. Le pones el nombre del recorrido que tú quieras y vas seleccionando qué área del museo quiero, qué asignatura quiero, qué nivel académico me interesa, etcétera, etcétera. Y a medida que hagas la selección y filtres, te saldrán los puntos que corresponden, digamos, a tu búsqueda. Voy a ver si volviendo atrás me deja volver aquí. Cuando has creado ese recorrido, te saldrá en el área de trabajo la etiqueta de ese recorrido que has creado. ¿Bien hasta aquí? Todo bien. Bien. Bueno, pero queda la pestaña de aquí, que es esa famosa documentación que os he hecho sobre los itinerarios propuestos. Este a veces tarda un poquito en entrar, pero vamos, entrar, entra. Es que quiero que veáis algún ejemplo pues de esos materiales de vínculo de museo-escuela, que veáis el tipo de actividades que proponemos y tal. Insisto mucho en que son solo propuestas que se pueden hacer o no. Y seguro que a vosotros se os ocurren otras propuestas muchísimo más interesantes a lo mejor que las que nosotros hacemos. En ese sentido, aquí ha sido muy importante el trabajo de la psicopedagoga, porque es la que más nos ha orientado pues respecto, bueno, a esa conexión con las programaciones escolares que nosotros no siempre controlábamos demasiado, ¿no? Y ahora ya nos vamos especializando, que se dice. Vale. Oye, Magi, cuando haces un recorrido de este tipo, que ¿se puede compartir con más profesorado o es solamente exclusivo para ti? Tú lo has creado en tu propia cuenta. Sí. Ahora, si tú lo quieres compartir con otros profesores, no tienes más que enviarle el código a quien quieras compartir. Vale. De todas formas, ahora ya hemos entrado. Otra cosa que, bueno, yo siempre digo, yo hago mucho proselitismo, ¿qué le vamos a hacer? Yo siempre digo, en la página web está mi correo o el correo de Dori del departamento. Cualquier consulta sobre aula virtual o cualquier propuesta, porque podéis escribir y decir, oye, mira, es que pensamos que nos vendría muy bien un recorrido sobre este tema. Me gustaría que se generara, y de hecho ya lo voy haciendo con profesores, que se vaya generando pues una relación bidireccional, no solo que el museo proponga, sino que seáis vosotros también los que pues, nos solicitéis información, nos deis ideas o nos propongáis algún tipo de colaboración. Yo eso siempre lo digo, aunque entiendo que estáis muy liados, pero bueno, que a veces lo que no se nos ha ocurrido a nosotros se os puede ocurrir a vosotros. Bueno, estamos en esa parte de materiales complementarios. Pues vamos a entrar, por ejemplo, yo qué sé, en Hispania Romana. Entonces, lo primero es esta pestaña, que lo que abriría es el recorrido que hemos visto antes para hacer esa visita virtual sobre Hispania Romana. Y aquí es donde está la documentación. Vale. Esto es todo. ¿Veis la pantalla? Sí, lo estamos viendo. Bien. A ver. Esto es lo que podéis encontrar. La portada índice no tiene mucho misterio, simplemente nos muestra cuál es el recorrido y todos los contenidos, que es lo que habéis visto en la anterior. Después tenemos el vínculo museo-escuela. Si lo abrimos, bien, hay una pequeña... Espérate, que ahora mismo no estamos viendo eso. Bien, pues no os preocupéis, vale. Que ¿ya lo veis? A ver. No, espera,
Espera, que le Vale. vuelvo a dar a compartir y ya está, no pasa nada. A ver. Documentos. Vínculo museo-escuela, este es. Vale. Ahora ya lo tenéis que empezar a ver. Sí, tardará un poquito. Sí, Ahora. tarda unos segunditos. Ya, Hispania Romana. Vale. Muy bien. Entonces, primero hay una pequeña presentación sobre el contenido de lo que se va a ver en ese recorrido. Después, el listado de todas las piezas, porque el recorrido que nosotros hemos propuesto tiene todas estas piezas, pero dentro de eso vosotros podéis estar más interesados, pues yo qué sé, en la escultura o en la cerámica, de manera que damos el listado completo. Después están objetivos del recorrido. Algunos son comunes a muchos recorridos, pues por ejemplo, valorar el patrimonio cultural, artístico, histórico, etcétera. Los paralelismos entre el mundo antiguo o medieval, entre los periodos históricos y el mundo actual. Ese es otro aspecto en el que siempre incidimos y es hacer que esos contenidos históricos, que a veces son pues restos de una cerámica o de una escultura o de un trozo de madera, tengan algún significado también para ellos, lo puedan relacionar con su propia vida, sus propios objetos que utilizan normalmente, de manera que ese paralelismo pasado-presente lo vais a encontrar en todos los recorridos. Como veis, pues puede haber 5, 6, 7, 8 objetivos diversos e incluimos también los contenidos concretos. Pero claro, para que los podáis incorporar a vuestra programación, hay que relacionar esos objetivos y esos contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. De manera que cada recorrido incluye un cuadro de este tipo donde se relacionan esos 4 elementos que hemos visto, ¿no? De manera que ya los podáis utilizar dentro de la programación que establezcáis en las asignaturas que estéis dando. Luego os decía las competencias. Pues en la mayoría de los recorridos, en unos puntos y en otros, no en todos a la vez, pero se pueden tratar aspectos como la tecnología, las matemáticas, la competencia de aprender a aprender, la conciencia y expresión cultural, comunicación lingüística, de nuevo insisto en lo mismo, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, social y cívica o digital. Y por último, ¿qué áreas del currículo escolar se tocan de una u otra forma en este recorrido en concreto, que es el de Hispania Romana? Si os fijáis, lengua castellana va a estar en todos. En unos casos tratando unas cuestiones o unos vocabularios específicos u otros. Geografía e historia igual, pero luego, por ejemplo, en este caso se trabaja también temas de biología y geología, por ejemplo, el tema de los factores antrópicos, como calzadas, puentes, acueductos, viviendas, la erosión a través del el trabajo en las minas, etcétera, se puede relacionar con una asignatura diferente a la historia. Lo mismo con la tecnología, ¿no? En las obras hidráulicas, las máquinas, las primeras máquinas de componentes diversos que se están utilizando en época romana, la educación en valores, el latín, evidentemente, y plástica. Cultura clásica y artes escénicas y danza. Como veis, hemos intentado que sean aplicaciones muy amplias, porque no todos los docentes dan historia. Es que habrá quien de tecnología, habrá quien de matemáticas, habrá quien de ciencias sociales o ciencias naturales. De manera que pueda encontrar siempre algunos referentes con los que poder tratar con los alumnos. Voy a ver si me deja pasar a los documentos. ¿Veis esta pantalla? Espera, todavía no, ahora mismo no. Ahora mismo no, pues no pasa nada. Porque detengo y vuelvo a compartir. Si es que yo comparto los juguetes, o sea que... Sí, ya está. Lo de España de los españoles. Volvemos a los documentos. Vale, hemos visto la portada, el vínculo museo-escuela. Vamos a ver qué se suele incluir en la propuesta de actividades.
Bueno, decíamos, primero las de motivación, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, la lectura o consulta de algunos libros sobre historia, cómics, etcétera. Construir líneas de tiempo, eso también lo incluimos en muchos de los recorridos. En otros casos es que indaguen sobre aspectos concretos, como pueden ser los dioses de la mitología romana o crear el manual de un legionario romano. Durante el recorrido, aquí lo que veis son un montón de preguntas de cada uno de los puntos de información con posibles respuestas. Muchas de estas cuestiones pueden tener respuestas abiertas. Se trata de cuestionarles a ellos para que reflexionen, para que analicen o para que den su opinión. De manera que no damos una respuesta cerrada, en otros casos sí aportamos posibles respuestas. Como veis, prácticamente hay una por cada punto de información del recorrido. Y, por último, las actividades de síntesis-reflexión. Hay de muchos tipos. A veces son juegos, a veces son simplemente investigar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Qué papel tenía la mujer en función de su categoría social? Y comparar cómo era el rol de las mujeres romanas respecto a, por ejemplo, las mujeres hoy en día. Eso se hará también, por ejemplo, en el mundo griego, en los recorridos del mundo griego. ¿Quién se encarga de qué? Por ejemplo, cuando se han visto en el recorrido mosaicos, se les propone que ahora busquen información para saber los distintos profesionales que se encargaban de la fabricación de los mosaicos. Porque había el tesellarius, el musivarius, cada uno hacía una cosa, uno dibujaba el tal, otro hacía la base, otro colocaba las teselas, de manera que, bueno, pues averigüen cuál era todo ese proceso técnico para la fabricación de un mosaico. Muchas de estas actividades indicamos que se pueden hacer a nivel individual o también para fomentar el trabajo cooperativo y que trabajen en grupos o en equipos, ¿no? Otras veces, pues como digo, por ejemplo, que elaboren un cómic o que hagan un vídeo. Es decir, que en cada recorrido se proponen, digamos, actividades distintas. Vale, vuelvo a los documentos. Tengo por aquí y vuelvo a compartir los documentos para que veamos lo siguiente. Documentos, aquí está. Vale, glosario. Esto es lo que os comentaba antes. ¿Lo veis? Ahora va a entrar. Bien, sí, sí. Bien. Bueno, aquí hay palabras, algunas muy conocidas, otras menos, pero que en cualquier caso, pues si van a trabajar en cualquiera de las actividades previas o posteriores o durante la propia visita, que puedan tener una referencia, por ejemplo, de cosas que no siempre se conocen, como qué es un columbario o qué es una domus o qué es el garum, por ejemplo, ¿no? Este glosario no solo sirve para que entiendan o comprendan el vocabulario de cada recorrido, sino que también os puede dar a vosotros pie para iniciar otras actividades complementarias en el aula o cada alumno en su casa si no tienen docencia presencial, y que puede serviros también de inspiración. La longitud pues depende de cada recorrido, puede haber más o menos palabras incluidas. Vale, y me quedan los mapas, los planos. Bueno, detengo y vuelvo a compartir. Vale. Planos, pues tenemos un plano general. ¿Por qué? Los planos están fundamentalmente pensados para quien vaya a hacer una visita presencial, ¿no? Primero, un plano general. ¿Por qué? Porque el museo tiene 3 plantas, una entreplanta y en torno a 2 patios. Margen, perdona un momentito. Que es que creo que nos quedamos en la general, en la que pone portada, vínculo, propuesta. Vale, bueno, pues no te preocupes, que detengo y vuelvo a iniciar. Y no vemos el plano concreto.
y no me doy cuenta de que a lo mejor no Claro, lo estáis viendo. no, no te preocupes. A ver. Va a tener un montón de pestañas abiertas, ya está. ¿Perdona? Va a tener luego muchas pestañas abiertas. Sí, tengo un montón ahora. Claro. En general, sí, ya la he encontrado. Vale. Vale, ahora sí que lo veréis. ¿Lo veis? Ahora, perfecto. Bien. Bueno, como os decía, el museo tiene 3 plantas, una entreplanta, el patio protohistoria, el patio romano, lo que quiere decir que si uno va a hacer la visita primero tiene que saber dónde tiene que ir, ¿no? De manera que lo primero que hacemos es, dentro del plano del museo, marcar cuál es la zona en la que se desarrolla ese recorrido. Voy a detener y me voy a ir otra vez a documentos y al plano del recorrido. Esperar que lo abro. A ver, ahora. Y lo comparto. Bueno, tengo pestañas abiertas y ni te cuento. O sea, No va a ganar para Rimmel. bueno. Me va a faltar por toneladas. Vale. ¿Lo veis? Sí. Vale. Entonces, primero se indica por dónde empiezas. Es decir, esto está en la primera planta, tienes que subir por la escalera y llegar a este punto. Vienes aquí y ya inicias el recorrido. Normalmente, sobre todo los de área, son recorridos bastante lineales. En los temáticos hay veces que tienes que moverte más por las salas, pero en cualquier caso, con este plano, si haces la visita, pues sabes dónde está cada punto de información y en qué vitrina tienes que moverte. Vamos a detener. Dejo de compartir y voy a empezar, con vuestro permiso, a cerrar alguna página, porque es que si no, no me voy a enterar de nada. Vale, bueno, esto es lo que se refiere a aula virtual. Pero además, como os decía, hay una serie de recursos. A ver si vuelvo a entrar en una página general del museo. Sí, esta me vale. Compartir. Volvemos otra vez a esta página, que es donde hemos empezado a hablar de Man Aula Virtual. ¿La veis? Sí. Bien. Bueno, como os decía, aparte de Man Aula Virtual, tenemos otra página dentro de la web de recursos educativos. Decidme si la veis, porque si no, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, ahora la estamos viendo. Fichas didácticas, Kahoot. Exacto. Vale. Vale. Esto es un planteamiento un poco diferente. Esto sí que lo pusimos en marcha el año pasado con motivo del estado de alarma, el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque aparte de aula virtual, podía haber también interés en tener materiales didácticos diferentes que se pudieran utilizar en clase o mandar a los alumnos para que hicieran de forma complementaria, pero sin seguir una visita virtual. Creamos 5 de momento, 5, aunque ya tenemos en perspectiva crear alguno más, 5, digamos, secciones. Fichas didácticas, Kahoot del MAN, piezas singulares, investiga y juegos históricos. Bueno, voy a entrar a fichas didácticas. Si no lo veis, me lo decís para que cambie de tercio. Vamos bien. ¿Lo veis? Bien. Sí. Fichas didácticas, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues son bloques de fichas, normalmente entre 8 y 10 fichas que se pueden imprimir y que incluyen pues una serie, digamos, de juegos. Juegos sencillos del tipo de marca la respuesta correcta o incorrecta, une con líneas, completa un texto, clasifica, ordena procesos, por ejemplo, técnicos, etcétera. No voy a entrar en ninguno demasiado porque luego vamos a ver 2 ejemplos, uno sobre la cerámica y otro sobre el oro, que están basados, lo vamos a ver en formato juego interactivo, pero es el mismo juego que encontráis aquí. Por ejemplo,
tenemos un material para el alumno. ¿Qué incluye? Pues incluye una introducción y incluye las fichas. Siempre tienen en la parte izquierda el texto, un texto general de información, un enunciado y después el juego que tienen que hacer, en este caso, marcar unas respuestas correctas. En otro caso, unir con líneas. En otro, completar un texto. En otro, volver a unir con líneas objetos con su nombre y sus características. En este caso, relacionar textos con determinadas imágenes. Ordenar el proceso, por ejemplo, si aquí en el dibujo lo que se está viendo es cómo aprovechan los restos de un animal, de un elefas, lo que tienes que ordenar es en cómo lo haces. Primero habrá que quitarle la piel, después tal, y lo último sacar el tuétano. Es decir, que ordenen de manera lógica un proceso de trabajo. Como veis, no son ejercicios complejos, pero que bueno, son bastante útiles para que los hagan los alumnos. Me parece que le ha dado, creo que ha dejado de compartir todo. Parece que sí, ¿eh? Esperamos Sí. un momento que se incorpore. Claro, porque le habrá dado a la que no correspondía. Es que la opción de compartir la pantalla entera algunas veces da muchos problemas. Y por pestaña es verdad que para allá es un rollo. En fin. Ya viene otra vez. Ya está. Perdonadme, que al ir a cerrar una de las pestañas, pues he cerrado la que no era. Por eso me he desconectado. Bueno, estábamos con los recursos. Vale, esperad que voy a abrir otra vez la página web y nos vamos a los recursos. Bueno, ahora haremos ese juego que os decía. Recursos. Bien. Vale, pues voy a compartir otra vez. Y ahora, como me habrá cerrado las pestañas, pues fantástico. Ah, perdona, no me deja compartir ahora. ¿No? No sé si es que al desconectarme ya no estoy como moderador. ¿Eh? Sí, que puede ser que no estés como moderadora, ¿no? A lo mejor ahora, ¿no? Espera. Claro, es que al haberme desconectado yo creo que eso es lo que... Ahora. Vale, perfecto. Volvemos otra vez a los recursos. Bueno, hemos visto las fichas. Vamos a ver ahora el siguiente, que es el Kahoot del MAN. Me imagino que muchos de vosotros habéis utilizado los Kahoot en clase, ¿no? Esto es pregunta para que me contestéis. Sí, yo lo he utilizado. Yo creo que los compañeros también, seguro. Sí, pero todos muy silenciosos, ¿eh? Sí, ya están poniendo por el chat que sí. Ah, vale, estupendo. Sí. Vale, pues nosotros hemos creado también algunos Kahoot. ¿Veis la pantalla o tengo que cambiar otra vez? Ahora estamos viendo los Kahoot de educación primaria y de educación secundaria. Perfecto. Estos Kahoot que hemos creado, de momento son 3 de primaria, 3 de secundaria, pero vamos, estamos creando más, ¿no? Para completarlos bien, o sobre todo tener toda la información, recomendamos, no quiero entrar por si luego me echa, pero bueno, ¿lo estáis viendo? Ahora mismo estamos en la misma pantalla, la de educación primaria y de educación secundaria. ¿Qué Vale, más? entonces, ¿No? Sí. espera, tengo que detener y volver a compartir. A ver. Esto de tener que cambiar tanto, pues fíjate que probé ayer y
y dejaba pasar de pantalla a pantalla, ¿sabes? Sin tener que dejar de compartir. Vale, este es uno de los Kahoot. Entonces, aquí están todas las preguntas, ya sabéis los que habéis usado, que normalmente son respuestas, o sea, a elegir entre 3 respuestas, verdadero o falso, etcétera. Entonces, viendo alguno de los recorridos de aula virtual, se encuentran todas las respuestas a este Kahoot. ¿Por qué? Pues porque otra cosa que también en general intentamos es que no plantearles cuestiones que no sean capaces de resolver porque no les has dado la información suficiente. De manera que siempre damos una referencia para que ellos puedan visionar o visualizar un recorrido o una información o lo que sea en cada caso, para que luego al hacer el Kahoot, como es un reto además que funciona pues a base de rapidez, habilidad, etcétera, si queremos evaluar conocimientos, hemos tenido que proporcionarles primero esos conocimientos. Bueno, el Kahoot es el segundo bloque. Vamos a ver el tercero. A ver si me deja ir para atrás. Piezas singulares. Ya sabéis, me tenéis que decir si lo veis para que cambie. Sí, piezas singulares. Bien. Ahí está. Vale. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos son una serie de juegos interactivos, normalmente centrados en una o un par de piezas que sean realmente importantes. Por un lado, por ejemplo, tenemos piezas relacionadas con personajes. Nefertari, la tumba de la reina Nefertari, de la que tenemos una maqueta, o, por ejemplo, la medalla de oro del emperador Carlos V. En otros casos, planteamos pues descubrir una serie de mitos clásicos, como puede ser el mito de los argonautas en el cofre de boda del final de la Edad Media, o Orestes en un sarcófago romano, o los trabajos de Hércules, etcétera. No sé si habéis utilizado alguna vez el Geniali. El Geniali es una herramienta para crear pequeños juegos interactivos. Voy a intentar entrar. Si no lo veis, me lo decís y cambio y vuelvo a compartir. ¿Lo veis? No, ahora mismo no, Maje. Bien, perfecto, no pasa nada. Quito esto, Eso. dejo de compartir y vuelvo a compartir esto. Lo siento porque se os debe estar haciendo pesadísimo, pero bueno. Mosaico de los trabajos de Hércules. Vale, espero que ahora sí lo veáis. Sí, perfecto. Bien, vale, pues esto es un juego interactivo que lo que permite es ir incluyendo información, imágenes, esperar que voy a ir para los juegos para que lo veáis. Por ejemplo, aquí la información va a través de pequeñas ventanas que se abren al pinchar sobre los distintos puntos interactivos. Y luego lo que hemos incluido también son juegos, pequeños juegos que son de quiz, observar una determinada imagen, por ejemplo, y contestar a la pregunta. ¿Con qué animal está luchando Hércules? Pues yo qué sé, pues dices un toro. ¿Y que está mal? Pues te dice, no, tienes que volverlo a ver un poquito más en detalle. Te vuelve a mostrar la figura, te vuelve a hacer la pregunta, si contestas correctamente, pasas a otra cosa. Es decir, son juegos todos de este tipo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, perfecto, Maje. Vale. Y perdonad porque soy muy pesada, ¿eh? No, es que también están aquí por el chat también hablando del Genial, que también lo conocen, claro, que son gente Claro, de... tiene imágenes, puedes hacer imágenes interactivas, puedes meter vídeos, puedes meter muchas cosas, ¿no? Incluso hay también para hacer juegos de escape room y cosas así. Pero vamos, que nosotros lo hemos centrado en piezas concretas que dan mucho juego, que tienen mucha información, pero que en un recorrido no puedes entrar
con tanto detalle, ¿no?, a explicar cada pieza. Bueno, vamos a ver si me deja ir para atrás. Estamos otra vez en la página, a ver si me lleva a investiga. ¿Veis investiga? Sí, sí, correcto, investiga. Bien. Bueno, pues aquí es una ficha, una única ficha sobre una pieza concreta con 7 preguntas, nada más. ¿En qué consiste? Pues en fomentar la investigación. ¿Cuál haces tú con lo que tú estás trabajando, Michel, con eso? Os voy a poner, por ejemplo, la ficha de, bueno, pongo la del profesor que viene con las respuestas, que da lo mismo. ¿La veis? Ahora mismo estamos viendo las piezas, sí. ¿La veis, la del astrolabio? No, estamos viendo el astrolabio, pero estamos viendo todas las piezas, no concretamente la del astrolabio. ¿Perdona, que no te he oído? Que vemos todas las piezas, no concretamente el astrolabio, que no estamos viendo Perfecto, pues específicamente. no pasa nada. Detengo y me voy a compartir. Profesores astrolabio. Vale. Entonces, en la ficha de los alumnos solamente vienen las preguntas y las respuestas. Es decir, esta ficha que veis aquí, pero sin las respuestas, para que ellos hagan la investigación. Pero antes al profesor sí le damos indicaciones de dónde pueden encontrar información de esta pieza dentro de la propia página del museo. No solamente en la visita virtual o en MAN Aula Virtual, sino en los catálogos, en las piezas del mes, etcétera. Donde también pueden encontrar, por ejemplo, información sobre palabras nuevas. En este caso, pues alidada, pínula, regleta, etcétera, o por ejemplo égira, quibla, etcétera. Y después damos esta ficha con las respuestas. ¿Qué tipo de preguntas hacemos? Primero, ¿qué tipo de instrumento es un astrolabio, por ejemplo, en este caso? Tema de materia o técnica, de qué material está hecho y de qué elementos se compone. Es evidente que los chavales no van a saber, pero para eso pues pueden entrar en internet, consultar libros, entrar a la página web. Se trata de que vayan desarrollando un espíritu crítico, es decir, que consulten fuentes de información diversas y bueno, decidan cuáles son válidas o no, completen esas respuestas o resuelvan esos enigmas que les vamos planteando. ¿Cuándo se fabricó? Para hacerlo tienen que entrar en el catálogo de Ceres, que es el catálogo de piezas del museo, y tienen que escribir la fecha. ¿Quién lo fabricó y dónde? Y buscar información sobre el autor, por ejemplo, para qué sirve la pieza y qué uso le daban en concreto en el mundo islámico. A partir de aquí, vosotros como profesores podéis ampliar mucho más esta ficha. Por ejemplo, que investiguen sobre la ciencia en Al-Ándalus. Yo qué sé, el trabajo de los astrónomos, incluso sobre el origen helenístico de los astrolabios. Es decir, que estos son solamente pautas para hacer un primer acercamiento a estos objetos, pero que después vosotros podéis desarrollar de forma personal. Vale, pues quito el astrolabio y vamos a volver a el último grupo que nos queda por ver de recursos. Aquí. Te paso ya. Lo último, juegos en la historia. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, jugar es una actividad que no es precisamente actual y conocemos unos cuantos juegos antiguos que sabemos cuáles son sus reglas y lo que hemos hecho es contar un poco acerca de varios juegos antiguos, incluyendo reglas por escrito en un PDF, el tablero para que se pueda imprimir y jugar. Y como a veces las instrucciones escritas son un poco complicadas, yo siempre recuerdo las típicas del Monopoly, de todo esto, y tenías que estar consultando todo el rato, ¿no? Hemos incluido en cada caso un pequeño vídeo donde explicamos las reglas de cada juego. ¿Qué juegos tenemos? De momento 3. El Alquerque del 9, que es un juego medieval de época de Alfonso X.
El Senet, que es un juego egipcio, era muy popular y además se relaciona mucho con el ámbito funerario y aparece representado en muchas tumbas. Y las Tessera, los juegos de dados, en concreto el Abacum Claudere, que igual los romanos eran enormemente aficionados a este tipo de juegos de dados. Bueno, lo que habéis visto es todo lo que bueno, pues estamos ofreciendo ahora mismo de actividades online que se pueden hacer si no se puede en este momento visitar el museo, bien por distancia geográfica, bien por, pues por simplemente la propia situación. Y ahora sí me gustaría plantearos de estas fichas didácticas en el formato de juego interactivo dos juegos, uno sobre la cerámica y otro sobre el oro. ¿Por qué? Porque como habéis visto, el tipo de juegos son los mismos, pero uno de ellos, el de la cerámica, está pensado para alumnos de primaria y el del oro para alumnos de secundaria. Pero funcionamos con el mismo tipo de actividad. ¿Cuál es la diferencia? Pues que son dos procesos técnicos distintos y uno es de más complejidad que el otro, de manera que la resolución de las preguntas es más complicada en el de secundaria que en el de primaria, pero utilizando herramientas parecidas. Vamos a ver si me deja compartir. Un segundito. Veamos, esta vez tendría que salirme en ventana, perfecto. A ver si lo veis. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Cojo un juego. Vale. Bien, como digo, lo vamos a hacer, porque lo vais a hacer vosotros, con el juego interactivo. Pero el contenido es el mismo de las fichas. Si lo queréis hacer con vuestros alumnos, no tenéis más que imprimir las fichas y trabajar con ello. Os preguntaréis por qué no está el juego interactivo colgado. Bueno, porque esto es un gestor que hicimos hace ya años y que ahora mismo la mayor parte de los ordenadores pues no los carga bien. Con lo cual hemos tenido que convertirlos en las fichas didácticas. Pero bueno, vamos a empezar con el de la cerámica, que espero que nos deje entrar sin dificultad. ¿Habéis entrado? Estamos en el vaso campaniforme, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, en este caso se compone de 10 preguntas. Siempre la información que en las fichas está a la izquierda, aquí está en este punto de la derecha, que una vez que se ha leído se puede cerrar. En este caso estamos hablando de la cerámica y de qué valor tiene a partir del Neolítico cuando se empieza a crear, primero a mano, luego a torno, luego a molde, que es lo que vamos a ver. ¿Para qué crees que fueron utilizadas? Venga, ir dándome ideas, que así paro yo de hablar un poquito. ¿Vamos? ¿Alguien me dice algo? Incorrecta para cazar. Perfecto. Mirad, esta pregunta tiene truco. Es decir, como os decía antes, es muy importante que se lean las cosas. Es decir, lo que no queremos es que hagan los juegos al trebolillo. Bueno, mira, contesto cualquier cosa. Es importante leer los enunciados. En este caso, lo que les pedimos es que eliminen las respuestas incorrectas. La mayor parte de las veces marcan comer, cocinar, almacenar, porque no han leído el enunciado. Eso es una de las... Esta pregunta tenía su truco, pero vamos, no habéis caído, no habéis caído. Vale, siguiente pregunta. En este caso, les pedimos que trabajen sobre un proceso técnico, que es el de fabricar cerámicas a mano. Y tienen que ordenar estos dibujos. Pero bueno, a lo mejor no tienen claro exactamente qué es cada cosa. Tienen puntos de información donde se explica qué se está representando en cada dibujo. En este caso, ¿cómo lo ordenaríais viendo los dibujos? Animaros, venga. ¿Cuál sería la primera etapa de ese proceso? La número 2. Bien.
Dos. La siguiente. El 1. El 1. Muy bien. La número 1. La siguiente. El 3. La 3. Número 3. La número 4. Es decir, hacer los rollos, moldearlo, alisarlo y después decorarlo. Perfecto. A medida que respondes, si veis, os fijáis aquí abajo, se ilumina en verde, significa que las respuestas son correctas. Bueno, aquí recapitulamos, porque a lo mejor este proceso es la primera vez que lo están viendo y para fijar un poco más lo que están haciendo. Y es relacionar cada dibujo con una frase o con una palabra, que tampoco es muy complicado. Alisar, ¿cuál es? El segundo. Bien, perfecto. Modelar. La 1. La 1. Decorar. El 4. El 4. Y la otra porque es la que nos queda, o sea que no hay otra más. Vale, completar texto. Hemos visto el proceso de la cerámica a mano. Bueno, pues ahora vamos a aprender algo sobre el proceso de fabricación de cerámicas a torno. Y se trata de completar un texto. Venga, ir contándome la utilización del Torno. torno de alfarero con sus Rueda. ruedas. Superior e inferior permitía fabricar un Mayor. Mayor. mayor Mayor. número de piezas en un tiempo. Menor. Esto ya es Menor. fácil. También era posible mejorar su calidad y hacerlas más ligeras y demás. Vale, pues fijaros aquí, la experiencia que tengo es que muchas veces cambian el menor y el mayor, porque no leen el texto, o sea, no se paran a pensar en el texto. Entonces, si por ejemplo abajo menor está más a la izquierda, a veces directamente, como es la primera palabra de las dos que tienen que poner, la ponen sin pensar. A veces suele pasar. Vale, hemos visto cerámica a mano, cerámica a torno y ahora vamos a ver la cerámica a molde. Es decir, puesto que se hace un molde con la decoración en hueco, ¿cómo sería la decoración de una cerámica hecha a molde? Mucho lo estáis pensando. ¿Alguien dice algo? Lisa. Fijaros, si el molde, fijaros, una vez que se ha hecho un molde con la decoración rehundida y después se le presiona la arcilla sobre ese molde, que tiene los motivos en hueco. Luego, ¿cómo será la decoración de la cerámica cuando se seque? El Fijaros, relieve, esto ¿no? es El relieve. en relieve. Claro, si el molde tiene la decoración rehundida, cuando coloques, pegues la arcilla y la separes, quedará decoración en relieve, efectivamente. Reforzamos otra vez qué características tiene, qué señales o qué marcas deja el proceso de fabricación a mano, a torno o a molde en cada tipo de recipiente. Por ejemplo, circunferencias concéntricas en la superficie. ¿Qué técnica creéis que deja esas marcas? A molde. Marcas El concéntricas. del medio. El torno, cuando se mueve la rueda del torno, los dedos de la mano van dando forma a la pieza y quedan marcas, círculos concéntricos en la superficie. Decoración en relieve, ya hemos visto que era la sigilata, y superficie alisada con las manos, cerámica a mano. Clasificar, esto es otro tipo de ejercicio que usamos bastante. En este caso lo voy a ir haciendo yo porque es que me imagino que veis las imágenes muy chiquititas, ¿verdad? Pero
pueden ampliar con la lupa que hay en el margen superior izquierdo. Lo podéis ampliar. Aquí puedo ampliar un poco. ¿Esta cerámica cómo está hecha? ¿A mano, a torno o a molde? A torno. Vale, A torno. perfecto. ¿Esta? A molde. A A molde. molde. Lleva decoración en relieve. Muy bien. Esta, A molde. A molde. muy bien. Fijaros que una vez que ya has determinado las características físicas, las marcas que deja, es muy fácil poder determinar la técnica con la que está fabricada. ¿Esta? A torno. A torno, muy bien. Uy, por Dios, que me iba donde no era. ¿Esta? A torno. A torno. Fijaros además que en esta pieza en concreto las marcas concéntricas que comentábamos antes se ven muy, muy claramente. Esta, A mano. a mano, mano. es más irregular, la cocción tampoco es buena, etcétera. Esta, A mano. A a mano. mano. Esta es fácil, ¿eh? A mano. Supermano. Sí, esa mano, ahora os cuento una anécdota de esta pieza porque es muy, muy curiosa. Esta se ve muy mal, esta, o ya os digo yo que es a molde porque la decoración en relieve casi no se ve con este tamaño. Pues esta pieza tan feucha es una pieza sumeria y se han encontrado un montón. Y es que tiene una capacidad concreta que era la ración que se pagaba a los obreros en las construcciones de los templos. De manera que lo que cabía de cereal es con lo que se les pagaba. Y se han encontrado distintas medidas cuando los trabajadores eran hombres, mujeres o niños, con distinto tipo de capacidad. Es una pieza curiosa, pero están todas hechas como muy mal, sinceramente. Vale, y nos queda, ya hemos visto cómo se fabrican esas cerámicas, ahora hay que ver cómo se cuecen, sobre todo en los primeros tiempos. En este caso, se cuecen haciendo un hoyo en la tierra con brasas. Pasa lo mismo, aquí de momento pueden no saber en qué orden van las cosas, pero para eso tenemos un texto aclaratorio. Pues una vez colocados los recipientes, tal. En este dibujo se excava un hoyo en el suelo en el que se ponen las brasas. Tras la cocción se dejan apagar las brasas y se saca la cerámica. Sobre el lecho de brasas se colocan los recipientes de cerámica que se van a cocer. Bueno, tampoco nos vamos a entretener mucho. Primero pones las brasas, colocas las cerámicas, tapas con las brasas y después quitas las brasas y sacas la cerámica cocida. O sea, es ordenar ese proceso. Y en el caso de los hornos es completar un texto. Los hornos tenían una cámara de... Fijaros en el dibujo. Hay una cámara Cocción, ¿no? y arriba se colocan. Entonces, los hornos tenían una cámara de subterránea, Combustión. combustión, donde se ponía la leña, se quemaba la leña, una cámara de cocción Cocción. abovedada con salida de aire y una parrilla que separaba ambas. Pues aquí pasa lo mismo con combustión, cocción, que si no leen el texto con cuidado, pues confunden la una con la otra. Y por último, hemos visto usos prácticos, pues para almacenar, para comer, para cocinar, etcétera. Pero a veces las cerámicas decoradas, como esta campaniforme, podían tener otros usos que no eran los, digamos, los usos prácticos. ¿Cuáles pensáis de estos que aparecen aquí? Pero no lo sé, ¿no? Pero no digo yo nada. Mostrarlo como signo de lujo.
Efectivamente, mostrarlos como signo de lujo. Y llevar una ofrenda a los dioses, según alguno. Por ejemplo. ¿Alguno más se os ocurre? Porque yo pondría también regalarlos como obsequio. Muchas veces, y por ejemplo ocurre en el vaso campaniforme, que eran vasos especiales, ceremoniales, con lo cual eran piezas de lujo, que no eran para cocinar ni para transportar, sino que tenían una finalidad más ceremonial o ritual. Bueno, en este caso todo está correcto. Suponer que hay alguna pregunta que no estaba bien contestada, pues se podría volver a ella y replantearla otra vez. Bueno, este es el que hemos visto de la cerámica. Ahora vamos a ver, lo haremos un poco rápido para que me dé tiempo, a ver el del oro. A ver, un segundito que vuelvo a abrir el archivo. Esperar un segundo porque ahora. Vale, pues vamos a compartir el del oro y porque ya veréis que en muchos aspectos es parecido. No, es que me tengo que ir aquí. Vale, ya estamos. Bien. Si vamos al oro. A ver. ¿No veis, verdad? Sí, sí, se ve. Vale. El sistema, como os decía, es muy parecido. Es decir, se trata igualmente del mismo tipo de cuestiones. Lo que pasa que en este caso hay preguntas que son más complejas o los textos son más largos, etc. En este caso, ¿cómo se obtiene? Es decir, el oro aparece en la naturaleza en vetas o filones y no suele estar mezclado con otros minerales o metales. Entonces, ¿cómo se denomina a la forma en que aparece el oro? ¿Como independiente, nativo, natural o compuesto? Venga, que esta es fácil. ¿Hola? Independiente. O natural. Nativo. Se suele decir el oro nativo. Vale, vamos con la primera. Segunda, ¿cómo se obtiene el oro? Pues las pepitas de oro, que normalmente es en el río. El bateo de las Arenas. arenas, muy bien. Uy, perdonad, se me ha ido el ratón. De los ríos en busca de oro fue la técnica utilizada por el hombre durante La prehistoria. prehistoria. El movimiento Circular. Circular. que se imprimía al recipiente llamado Batea. Batea. y ya lo último es incluir las pepitas. Ay, por Dios. Fijaros que no son ejercicios complicados, pero os puede dar pie a trabajar, por ejemplo, vocabulario nuevo. El tema de batear o bateo, batea, no son tampoco términos que se utilicen muy habitualmente. E incluso en ciencias trabajar en cómo aparece el oro nativo en los ríos. En historia trabajar, por ejemplo, en Galicia hasta no hace demasiados años, las chicas solteras en verano se iban a los ríos a buscar pepitas de oro para luego pagarse el ajuar. O sea que da pie también para trabajar otras muchas cosas independientemente del objeto concreto, ¿no? Vale. En este caso tenemos distintas piezas
que están trabajadas con una técnica concreta. El laminado, que es simplemente hacer una lámina por golpe, y el repujado, que es golpear en la parte posterior para obtener una decoración en relieve. Aquí lo que se les pide es que nos digan qué piezas de estas imágenes tienen una decoración en relieve, es decir, tienen una decoración repujada. Amplío, pero bueno, en este caso se ve claramente que es una decoración en relieve. Esta, en cambio, se ve que es simplemente una lámina con forma de flor, lo mismo que esta. En esta se ve también que es una lámina. Fijaros, esta es una diadema que se ve también que es solo laminado, pero aquí tenemos otra en la que sí se ven unos puntitos repujados. Es que el tamaño que se ve aquí no es demasiado grande. Y en esta igualmente se ve que está decoración en relieve. Perdón. Aquí. Fijaros entonces, usamos el mismo tipo de juegos, pero estos son bastante más complejos. Y lo mismo ocurre en el proceso técnico. Aquí se les pide ordenar el proceso de fabricación de una pieza de oro con la técnica de la cera perdida. Entonces, pues evidentemente van a tener, la pieza en cuestión es esta que vemos aquí, que es un brazalete, y lo que tienen que hacer es ordenar el proceso. Para eso tienen información de cada uno de los elementos. Vamos a ver, si vais viendo, aquí tenemos que se calienta un molde de arcilla para derretir la cera. Aquí tenemos, se recubre el modelo en cera. Aquí se vierte el oro fundido en el molde. Aquí se fabrica un molde y aquí se rompe el molde. ¿Cuál sería el proceso técnico para fabricar ese brazalete? ¿Cuál sería la primera acción? El 4. Es decir, hacer un molde, perdón, un modelo en cera. ¿Vale? Siguiente. Se funde la cera, ¿no? Aún no hemos hecho un molde. Tenemos un modelo en cera, nada más. El 2. Exactamente. Recubrimos el modelo en cera con arcilla refractaria y hacemos ese molde. ¿Y después qué hacemos? Porque tenemos un molde con el modelo de cera dentro. El 3. Antes tendremos que quitar la cera, ¿no? Sí, Derretir. Sí. El 1. Hay que derretir primero Sí. la cera. Después echamos el oro y cuando ya se ha enfriado se rompe y se obtiene el brazalete. Efectivamente, esto lo que hacemos después es reforzar. En este caso, es decir, vamos a ver, oro derretido, pues aquí. Brazalete terminado, mira, están en orden. Modelo en cera, la cera perdida y el molde. Reforzamos porque el proceso, si os fijáis en relación al proceso, por ejemplo, de la fabricación de la cerámica, este es bastante más complicado. Pero ¿cuál es la fase de todo este proceso que da nombre a la técnica de la cera perdida? Hombre, no es muy difícil, ¿eh? Cuando se derrite la cera, ¿no? Claro. Cera perdida, es decir, se pierde la cera cuando calientas y se derrite. Fenomenal. Ahora, vamos a otras técnicas. Hemos visto el laminado, hemos visto el repujado. Ahora vamos a ver filigrana y granulado. Esta es muy facilita. ¿Cuál es el granulado? El 2. El 1. El 1, poner no sería. pequeños granitos. Si os fijáis en el dibujo,
es poner pequeños granitos de oro sobre la lámina. Y en cambio la filigrana son hilos de oro que van formando una decoración. Muy bien. Ya no queda nada, ¿eh? Pero para poder utilizar la filigrana y el granulado necesitas algo. Porque si pones una bolita de oro sobre una placa de oro, pues no haces nada. ¿Cómo unirían? Esta es de pega, ¿eh? Simplemente para reforzar una cosa. ¿Cómo unirían esos hilos de oro o esas bolitas? La Con el C. 3. La C. La La C. C. Perfecto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se habla de estas técnicas, se habla técnica de granulado, técnica de filigrana, pero ninguna de las dos sería posible sin la técnica de soldadura, es decir, calentando el metal e interponiendo un poquito de oro caliente para unir ambas piezas, porque si no el proceso es, no sirve, no funciona, ¿no? Aquí tenemos otra vez el tema de clasificación. No se ve casi nada en el tamaño que me sale a mí en pantalla, pero bueno, vamos a intentar a ver si veis algo. Esta pieza, ¿qué tiene? ¿Qué técnicas? Laminado y repujado, filigrana o granulado, y granulado o cera perdida. Aquí lo pone, pero no quería que lo leyerais. Fijaros, esto es una lámina de oro que tiene una decoración en relieve. Luego es laminado y repujado. Este ya lo habéis visto. ¿Qué técnica será? ¿Alguien me dice algo? Filigrana y granulado. ¿Es que el 2 está hablando? ¿Está diciendo el 2? El 2. Filigrana y granulado. Pero fijaros una cosa, ¿habéis visto esta pieza en ejercicios anteriores? Este brazalete. Ah, el brazalete. Ah, eso es la cera perdida. Esto es la cera perdida. Es que no se veía el, disculpa María. No, que no se veía el punte, que no se veía el puntero. Claro. Fijaros, cuando lo hacen se ve la imagen más grande, pero si alguien se atasca y no puede, abriendo la imagen encuentra en la decoración, porque tampoco se trata de que se frustre todo porque no consiguen averiguar cuál es la técnica, ¿no? Bueno, estos son filigrana y granulado, esta es repujado y laminado. Fijaros, esto es una empuñadura de oro, que es una lámina de oro que recubre la empuñadura, pero lleva una decoración geométrica en relieve. Es que además yo aquí, al compartir, yo creo que se ve más pequeño, ¿sabes? Y se ven las imágenes peor. Esta ya la habéis visto. ¿La recordáis? Laminado y repujado. Laminado y repujado. Esta es fácil. Esa es igual, ¿no? Granulado. Ah, granulado, Y esta sí. no hace falta ni que la amplíe porque es muy parecida a otra. La cera perdida. Cera perdida es un brazalete similar al otro, pero que solamente se conserva la mitad de la pieza. Y lo último, otra vez vamos a relacionar pasado y presente. Lo que aparecen aquí son joyas actuales, son objetos actuales. Pero es que resulta que prácticamente se siguen usando en orfebrería las mismas técnicas que se usan desde la prehistoria. Filigrana, repujado, laminado, repujado y laminado. Esta pieza, bueno, empecemos por aquí. Si veis, es laminado y repujado, lleva decoración en relieve. Aquí. Esta no hace falta ni ampliarla. ¿Qué técnica? Esa parece. ¿Eh? Laminado nada más, ¿no? Laminado nada más. Sí, la segunda. Esta
Es una tapa de un reloj. Se ha repujado. Repujado. Y esto, que son hilitos de oro formando bolitas, pues está claro que es filigrana. Fijaros que siempre metemos algún tipo de ejercicio o incluimos algún tipo de ejercicio que permita trabajar o relacionar lo histórico con lo actual. Vale, bueno, ya hemos visto. Dejo de compartir y cierro esto. Bueno, hemos visto, por lo tanto, cómo el mismo tipo de ejercicios los podéis utilizar con piezas del museo. Hay una base de datos estupenda y donde podéis hacer búsquedas si queréis crear vosotros ejercicios de este tipo. En la web, como digo, tenéis ya 5, me parece que de momento hay 5, pero también quería mostraros otra actividad que se puede hacer prácticamente online, que nosotros hacemos como una visita taller presencial, pero que se puede trabajar mediante fotografías. En el taller lo hacemos mediante reproducciones de las piezas, pero en estos momentos se podría hacer con fotografías. Vamos a ver si me deja entrar correctamente. Pues esperad un segundito, que tengo que ampliar esto y ahora sí me va a dejar. A ver. A ver, ¿por qué no me deja? Ahora sí me va a dejar. Vale, ya está. Bueno, esto es, como os decía, bueno, son 2 talleres en lugar de 1. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Como os decía, son 2 talleres en los que se trabaja con esbotos ibéricos. Cuando lo hacemos presencial, evidentemente les damos reproducciones de los esbotos para trabajar, pero se puede hacer exactamente igual utilizando fotografías. ¿En qué consiste? Bueno, primero hay una visita a las salas de exposición, que si se hace virtual se puede hacer a cualquier recorrido de aula virtual, de protohistoria, de pueblos prerromanos, para ver la sociedad y las creencias del mundo del primer milenio. Y la actividad práctica se llama ¿Quién soy? Y es trabajar, analizar cómo son los esbotos ibéricos, qué representan, etcétera. Y una reflexión y puesta común final. ¿Qué destacamos? Pues que realicen un pequeño ejercicio de investigación, siguiendo el mismo proceso que se sigue en cualquier investigación científica. Observar, describir, comparar, clasificar, analizar e interpretar. ¿Qué ocurre? Que este taller, que está pensado para primeros cursos de ESO o último curso de primaria, la labor es básicamente el análisis de los esbotos y la interpretación del esboto en sí mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues recogiendo información, observando, registrando y relacionando e interpretando, como os decía. Estos son los esbotos con los que se trabaja. Se divide al grupo, normalmente nos gusta más que trabajen por trabajo cooperativo, mucho más que individualmente. Cada grupo elige o se le entrega un esboto y tiene que describirlo, y los demás tienen que escuchar su descripción e identificarlo. Y para eso se les hace, pues se les da una ficha con preguntas para que identifiquen el material, el color, si es un hombre o una mujer, si va vestido o desnudo, qué ropa lleva, si lleva el pelo descubierto o lleva algún tipo de tocado, si lleva objetos en las manos, etc. Y con toda esa información que recopilan, tienen que definir el esboto con 4 características, que son las que leen a sus compañeros para que puedan identificar de qué esboto se trata. Volvemos al tema del vocabulario, es decir, tienen que utilizar un lenguaje más o menos homogéneo a la hora de escribir. Y con todas esas descripciones se establecen clasificaciones en las que con muy pocas palabras realmente puedes identificar cualquiera de los esbotos
que se presentan. Si está desnudo, armado, con un escudo, con puñal, lleva una cinta, está de frente, está quieto, es decir, describir atuendo y postura. Lo mismo con el tema de las mujeres. Y para la interpretación, otra ficha de preguntas donde ya sí se trabaja con el diálogo con el profesor o con el monitor sobre qué son, cómo se fabricaron, quién las hizo, para qué servían y si existen ahora mismo piezas similares. Me imagino que la mayor parte de vuestros alumnos no sabe lo que es un esboto y puede que no haya visto ninguno porque ya quedan menos pequeñas iglesias donde haya esbotos de cera o los llamados milagritos, los cuadritos con escenas de milagros, etc. Pero sí para que interpreten para qué servían, para qué sirven hoy en día y qué valor tienen, tanto para el museo como para ellos. Esto en lo que respecta a este taller de final de primaria y sobre todo de primeros cursos de eso. Pero con estos mismos esbotos y algún elemento más, desarrollamos también un taller para bachillerato. Con esto, ¿por qué os presento esto? Pues porque con una misma pieza realmente se pueden trabajar muchos niveles educativos. Con los esbotos se podría trabajar también incluso en infantil, para hablar del cuerpo humano, porque en muchos de ellos se ven claramente las manos, los brazos en distintas posiciones, el pelo y los peinados, etc. Pues vamos a ver un poco cómo trabajábamos esa idea de los esbotos al nivel de bachillerato, que ya no se trata únicamente de describir, clasificar, etcétera, sino que les pedíamos algo más. No solamente quiénes eran los iberos, como les pedíamos en este primer taller, sino que lo que le pedíamos es que al final del taller pudieran describir en un texto corto cómo era la sociedad ibérica, los hombres y mujeres de la sociedad ibérica. ¿Qué les dábamos para poder hacerlo? Pues distintas fuentes de información. Por un lado, los propios yacimientos, las necrópolis como la de Baza o los santuarios, los objetos. Aquí trabajaban no solamente los esbotos, sino lápidas de epigrafía ibérica o latina y monedas. Pero también les dábamos otras fuentes documentales, como son las fuentes escritas y literarias antiguas, textos de Estrabón, muchos de ellos están también en los paneles del museo, y también les dábamos una selección de textos de publicaciones científicas sobre la Dama de Baza. Desde el año 1973 que se descubrió hasta el año 2015, de manera que vieran cómo había ido evolucionando la interpretación de la sociedad y las tumbas ibéricas desde su descubrimiento hasta tiempos recientes. Es decir, que aprendieran la forma de interpretar un fenómeno cultural con fuentes de distinto origen, de distinto significado, y ya por el nivel educativo de bachillerato, hacer una labor crítica, sobre todo, por ejemplo, con las fuentes escritas y literarias, porque evidentemente quien escribe pertenece a un mundo cultural y escribe sobre otro mundo cultural, de manera que lo que escribe, en qué porcentaje es realmente objetivo o está mediatizado por sus propias creencias o su propia cultura. Lo mismo con las excavaciones en las publicaciones científicas, se va viendo esa evolución en los conceptos y es una manera también de enseñarles que la arqueología es una ciencia que también avanza progresivamente y no se queda simplemente con hipótesis inamovibles, ¿no? De manera que fijaros cómo con los mismos objetos podéis crear pues, estrategias muy distintas de aprendizaje para niveles diferentes.